de lo que vimos el viernes en la comparecencia de Lorenzo Córdoba. Yo reconocía en estos espacios, querida Andrea, de hecho lo tuiteaba antes de que me hackearan mi cuenta de Twitter con cerca de 500,000 de seguidores, y por cierto no he podido lograr tener acceso nuevamente a mi cuenta. Ojalá que Twitter nos haga el favor y nos regrese la cuenta, pero retuiteaba o tuiteaba imágenes tanto de Andrea Chávez como de Julieta Ramírez, de las más jóvenes, siendo fuertes, tajantes, con un Lorenzo Córdoba muy sobradito, pero que se llevó una tunda de muchos de ustedes que con justa razón le dicen, hablando de austeridad republicana, ¿cómo carajos le damos cuentas al país de tantos pobres de que ellos ganen tanto dinero y que además hagan su chamba, creo yo, nos queden a deber mal? Ahí estamos viendo precisamente una imagen tuya, Andrea, bájate el sueldo, y en ese sentido también, Julieta Ramírez, tú le decías, Lorenzo, bájate el sueldo. ¿Cómo se vivió esta jornada con un Lorenzo Córdoba burlón, sobrado, soberbio? Julieta, ¿cuál es tu lectura, ahora sí que tu reporte de lo que vimos a la distancia muchos el viernes? En primer lugar, en todo momento vivimos pues, el hartazgo de la población, es decir, seguramente mi compañera diputada Andrea, su servidora, estuvimos recibiendo mensajes todo el día de díganle esto, reclámenle tal cosa, ya es tiempo de recriminarle que no ha cumplido la ley. En primer lugar, se vio una jornada llena pues, de cuestiones absurdas, de mentiras, de compadrazgo entre el titular del INE, que se supone que tiene que ser imparcial, y los partidos del viejo régimen. Es decir, como tú lo dijiste, Vicente, sobrado, pues un funcionario que por más que se pare en la primera intervención, haga un discurso disque pulcro, que alguien se lo hizo, pues finalmente tiene muy poca congruencia en su persona y muy poca legitimidad. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos la triste y lamentable grabación que se filtró allá por el 2015, cuando él se burlaba de forma racista de los grupos indígenas que pedían cuotas para que ellos pudieran participar en elecciones. Luego vimos a un Lorenzo Córdoba ahí en la tribuna diciendo que gracias a él son las cuotas de los candidatos y candidatas de las comunidades indígenas. Fíjense nomás. Luego vimos a un Vicente, me confundo, a un No, Lorenzo Córdoba. ¿qué pasó, Julieta? Me vas a correr, ya no me vas a volver a invitar, perdón. Está bueno que no te caiga bien, diputada, pero no me confundas con Lorenzo Córdoba. No, perdóname. No, a un Lorenzo Córdoba hablando de democracia. Imagínense nomás, hablando de democracia, cuando en los últimos días se le ha visto reunido con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos, con Cuadri, con la coalición Va por México, y donde hasta se escucha que pudiera ser candidato presidencial. Es decir, ¿de qué democracia estamos hablando? Creo que es una muy distinta a la que él está hablando. Un Lorenzo Córdoba que le removió a Morena más de 30 candidaturas, esto nada más a diputados, más las candidaturas de gobernadores, como fueron el caso de Michoacán, como fue el caso de Guerrero, a un Lorenzo Córdoba, pues ya muy desgastado por la opinión y la imagen pública, que trató de frenar la consulta popular, la primera consulta popular, que trata constantemente de frenar la próxima consulta de ratificación de mandato. Es decir, a un Lorenzo Córdoba que dijo mentiras en relación a Morena, es decir, el titular del INE, el encargado de velar por la imparcialidad, el árbitro de las elecciones, parado en la tribuna diciendo que Morena no había entregado cierta cantidad de las prerrogativas, el único partido político que se comprometió a entregar la mitad de sus prerrogativas para las vacunas. Bueno, el titular del INE parado ahí enfrente hablando mal de ese partido político. Creo que estamos en un momento que evidentemente lo tenemos que señalar, porque es una burla que el titular del órgano imparcial, el velador de nuestras elecciones,
pues haga este tipo de comentarios tan absurdos y tan alejados de la congruencia y del profesionalismo que requiere su puesto. Entonces, y ya para terminar esta intervención, digo, seguimos exigiéndole a Lorenzo Córdoba que él mismo cumpla la ley y se reduzca el sueldo, porque vimos a un Lorenzo Córdoba pues dándose golpes de pecho diciendo que la reducción de sueldos fue una decisión unilateral del gobierno federal y que por lo tanto atentaba contra los derechos laborales de los consejeros presidentes del INE y que por lo tanto había que hacer un juicio y que la Corte decidiera si se bajaban o no se bajaban el sueldo. Que sea congruente con la institución que representa, que cumpla la ley, se reduzca el sueldo y que igual que muchos servidores y servidoras públicas de esta nación actúe en justa medianía y con los principios de austeridad, por los que tanta gente ha luchado y por los que el pueblo de México justamente votó por Morena. Sin más, para que mis compañeras también participen. Claro, antes de ir con Itzul Barrera, te pregunto a ti, Andrea Chávez, porque tú le das la bienvenida, eres elegida para darle la bienvenida, como se hace en estas comparecencias, a los funcionarios, a Lorenzo Córdoba. ¿Qué te pareció? ¿Cómo llegó Lorenzo Córdoba? ¿Exagero que yo lo vi muy soberbio, muy sobradito? Sí, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cada que viene algún secretario de Estado, secretaria de Estado, algún compareciente en general, por protocolo tiene que nombrar a representantes de los grupos parlamentarios para recibir a esta persona, ¿no? Si fuera, por ejemplo, temas de economía, llegaría Tatiana Cloutier, pues se haría una comitiva de acompañamiento. Si fuera, no sé, ahora Dan Augusto también se haría una comitiva de acompañamiento. Y ahora, pues yo fui elegida por la mesa directiva junto con el exalcalde de Los Mochis, Sinaloa, Billy Chapman, para pues acompañar a Lorenzo Córdoba, el consejero ¿Billy Chapman presidente. es diputado? ¿Cómo? ¿Billy Chapman es diputado? Federal. Es diputado. Dios mío, de mi vida, de mi amor. Es diputado federal. Y bueno, lo acompañamos. Fuimos electos por la mesa directiva, sí. Desconozco la manera de elegir de la mesa directiva. No sé si es de manera aleatoria, no sé si le piden a los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero fui electa para pues acompañarlo. Y entonces tenemos que recibirlo en un salón de protocolo que hay. Llegamos con Lorenzo Córdoba y yo lo noté nervioso, Vicente, al inicio, muy nervioso, de hecho. Cuando yo llego, le digo, Andrea Chávez, de Ciudad Juárez, me dice, te sigo en redes, así me dijo. Y le dije, ya sé, solo para contradecirme. Y él me dijo, pero con mucho respeto. Y le dije yo, esta comparecencia va a ser con mucho respeto, porque yo sabía que mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena habían preparado intervenciones muy buenas, con preguntas muy buenas, con datos concretos y además tomando en cuenta la opinión de pues el pueblo de México. Decirte que las preguntas de la 4T en tribuna versaron sobre distintos temas, pero en primer lugar, por supuesto, sobre pues la parcialidad, la falta de neutralidad y de objetividad que ha demostrado el Instituto Nacional Electoral, particularmente el consejero presidente y otros consejeros, como lo es Ciro Murayama, por ejemplo, ¿no? Y entonces, él nos pedía pruebas y nosotros le decíamos, pues para muestra un botón, ¿qué pasó con nuestros candidatos de Guerrero y de Michoacán? Por cantidades ínfimas de dinero, muy pequeñitas. Sin embargo, con el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, pues a pesar de que se comprobó que gastó muchísimo más que su tope de campaña le permitía y además no conocemos pues el origen de esos recursos, a él no se le tocó ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y entonces primero cuestionamos eso. No hubo ni una sola contestación de parte de él. Luego también, por supuesto, el boicot claro que hubo el 1 de agosto contra el ejercicio de consulta popular para preguntarnos al pueblo de México si queríamos o no enjuiciar a 5 expresidentes de la República. La pregunta estaba redactada de otra manera. Le preguntamos sobre por qué si tenían recursos para instalar la totalidad de las casillas, solo se habían instalado 1/3 de las casillas, porque no habían habido casillas especiales, porque nuestra comunidad migrante en el exterior no había podido emitir su opinión
porque bueno, yo creo que eso fue estrategia porque sabían que la comunidad migrante iba a votar a favor de enjuiciar a los expresidentes y entonces no contestó tampoco esta pregunta. De hecho, lo único que dijo en esta pregunta fue, es que no teníamos dinero. Imagínate qué cara dura una persona que gana más o menos, entre su salario y aportaciones y percepciones adicionales, 365,501 pesos mensuales. Imagínate qué cara dura. Y luego también le preguntamos sobre un boicot que estamos viendo en el ejercicio del revocatorio de mandato que se habrá de llevar a cabo en marzo, si se recaba el 3% de firmas de la integración de la lista nacional del Instituto Nacional Electoral. Esto es, pues, las personas que tienen su credencial del IFE o del INE. Y tampoco contestó nada sobre esto. Tampoco contestó nada sobre la censura que el Instituto Nacional Electoral pretendió imponer contra las conferencias mañaneras de nuestro presidente. El argumento que había dado el INE para censurar las conferencias mañaneras de nuestro presidente era que eran un panfleto publicitario del gobierno de la 4T, un ejercicio propagandístico, cuando no, es un ejercicio de información. Y claro, el INE no quiere que la gente esté informada porque sabe que mientras la gente está más informada, menos votan a los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, MC. Y luego tampoco contestó sobre el clasismo y el racismo con el que se ha conducido a lo largo de su historia. Recordarán ustedes la filtración de la llamada de la que hablaba justamente la diputada Julieta Ramírez, en donde pues se burló de nuestros pueblos originarios. Imagínense que quien está a cargo de que estén representados nuestros pueblos originarios dentro de los espacios legislativos se haya burlado de ellos, claro. De la gran nación chichimeca se burló. Y además esa frase inicia bien dolorosa. Dice, las dramáticas reuniones de los padres de Ayotzinapa. Se estaba burlando de los padres de Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas que aún permanecen desaparecidos. Entonces, nada de eso contestó el compareciente, el consejero presidente. Cuando termina su comparecencia, evidentemente las y los diputados de Morena pues estábamos molestos porque él pues toma la tribuna y al inicio de tomar la tribuna le toman protesta a decir verdad, es decir, hace un juramento ante la patria en la máxima tribuna de este país, en uno de los espacios más solemnes, más patrióticos que hay en el país, dentro del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, y aún se atreve a mentir. Pues naturalmente quedamos pues con los ojos abiertos de que necesitamos una reforma político-electoral para, uno, renovar por completo el Instituto Nacional Electoral con nuevas y nuevos consejeros, con un nuevo método de elección de las y los consejeros, ojalá sea un método de elección popular, y claro, o también que creemos un nuevo instituto electoral. Eso quedó pues más que evidente y a eso nos estamos comprometiendo las y los diputados de Morena. Antes de pedirle una reflexión a Itzul Barrera, un sí o un no a ustedes, legisladoras. Julieta Ramírez, ¿debe renunciar Lorenzo Córdoba? Claro, debió renunciar desde el 2015 con semejante Muy bien. Filtración. Andrea Chávez, ¿debe renunciar este señor? Claro, desde ayer. Bueno, ¿ustedes están a favor del juicio político? Porque ha habido poco respaldo, creo, o no se ha logrado conseguir el respaldo para llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, como lo propuso Gerardo Fernández Noroña. ¿Ustedes están a favor? ¿Tú estás a favor, Julieta? Así es, claro. ¿Andrea? Cuente conmigo, que cuente conmigo Gerardo Fernández Noroña, él lo sabe. Bueno, a ver, ahorita que estamos los cuatro en pantalla, Itzul Barrera, activista, feminista, abogada, analista, ¿cómo ves este empoderamiento de las mujeres obradoristas? Porque para mí, fíjate, por cierto, Las Bellas y la Bestia, yo soy el que hace mal aquí el cuadro, pero bueno, me están dando carrilla en el chat. Itzul, a ver, esto es
no sé si histórico, yo creo que sí es histórico. Yo me he conmovido, me he emocionado de ver cada vez voces cada vez más jóvenes y cada vez más mujeres desde las tribunas más importantes del país. ¿Qué reflexión haces como activista, como feminista, de este momento que se está viviendo con mujeres como Julieta y como Andrea dando la batalla en el poder legislativo? Pues para empezar, creo que sí es un momento histórico. Nos ha costado mucho trabajo a las mujeres llegar a estos espacios de representación. Ha sido una lucha histórica que hemos dado todas desde todos los espacios, todos los partidos. Y hoy en Morena, yo a veces me preguntan por qué participo aquí, ¿no? ¿Por qué elegí este espacio de participación como mujer, joven, etcétera? Y una de las cosas que a mí más me enorgullecen del movimiento y que yo lo veo reflejado en Andrea, en Julieta, es cómo las mujeres desde esta trinchera tenemos no solo la capacidad, sino que nos han empujado siempre a ser quienes somos, a vivir con libertad lo que creemos, a hablar por lo que pensamos, a luchar siempre por lo que nos ha caracterizado el movimiento, ¿no? Que es no solo el tema de la izquierda, sino la austeridad, las cosas de las mujeres y cualquier cosa que realmente creamos todas, hemos levantado la voz incluso a causas al interior de nuestro partido. Y eso no sucede en otros espacios. Yo tengo compañeras de otros partidos políticos que me ven y dicen, es que ¿cómo puedes tú tuitear, hablar, decir todo lo que piensas todo el tiempo? Y es que así es participar acá. Acá nosotras tenemos toda la libertad de ser quienes somos, porque así inició el movimiento, ¿no? Inició como algo que era para arropar todas estas causas sociales que habían sido no solo invisibilizadas, sino que criminalizadas por los gobiernos neoliberales. Y ahora que estamos acá, pues por supuesto que vamos a aprovechar estos espacios, por supuesto que yo veo a Andrea en la tribuna gritando y con toda esta argumentación maravillosa y digo, este es el momento, ¿no? El momento que nos toca llegar a hablar, levantar la voz por todas las mujeres que no han llegado o las que llegaron, pero que en los espacios de participación donde ellas se encuentran no se les permite ser quienes son, ¿no? No se les permite abanderar temas, no se les permite, o incluso ellas mismas han, como mencionaba Andrea, han sido partícipes de este falso feminismo y de explotar las causas de las mujeres a beneficio de algunos políticos. Y pues nosotros acá las vemos desde afuera, ¿no? Nosotros que no estamos en la Cámara, yo las veo y siento muchísimo orgullo de poder participar con compañeras que no se van a medir, que van a siempre levantar la voz por todas y por todos, y no solo por las causas de las mujeres, sino por las causas de cada persona que ha sido invisibilizada en la historia de México. Yo voy a decir algo, espero que lo tomen como lo que sale de aquí, un piropo. ¡Qué chingona mesa! Ojalá que la podamos hacer cuantas veces podamos y empaten nuestras agendas, porque más de ustedes queremos escuchar, más de ustedes queremos ver. La gente ya sabe de Vicente Serrano y cómo soy, pero más ustedes como legisladoras, tú como activista, Itzul, yo creo que esto es importantísimo. Y bueno, ya que estamos hablando sin censura, hay un tema que es escabroso